Ayer hablamos sobre columnas, no sé. Lo de columnas está entendido, chicos. Sí. Ya, listo. Comencemos. Entonces, vamos a pasarnos a lo que es flexión, ¿ya? Vamos a pasar a lo que es flexión como tal, ¿ya? ¿Ya? Entonces, uno siempre tenía que buscar qué. Sí, tenía que comparar. Acuérdense, demanda versus capacidad, ¿no es cierto? Mira y aprende. ¿Sí te salió? No, muy bien. ¿Quién? Ya, ahí deja. Joder, te quitando clases, joder. Pero miren, les voy a mostrar algo, a ver. Déjenme ver cómo les enseño esta parte aquí. Bueno, yo teléfono. Si alcanzan a ver esto. Ya. Si alcanzan a ver el AutoCAD, no. Sí, sí lo vemos. Ya. Vamos haciendo esta vía de aquí. Supongamos que es de aquí. A ver. Vamos a hacer un recorte. Ya. Ya. Digamos que nosotros vamos a diseñar esta viga de aquí, digamos, ¿ya? Miren, vamos a diseñar esta viga de aquí. Esta de aquí. ¿Sí? Esta de aquí. Esta de aquí. Ya. Nosotros tenemos aquí una carga de área, digamos que es una carga muerta, digamos que es en total. En total es 0.70 toneladas por metro cuadrado, ¿sí? Y una carga viva, como dice la NEC en vivienda, ustedes ya van a ver si tienen que hacer eso, es 0.2 toneladas metros cuadrados como tal, ¿sí? Si se dan cuenta. Ingeniero, una pregunta. Es que estamos viendo aún el AutoCAD. Ah, ya, ya, ya. Ahí sí ven. Sí, ahí está. Oye, Marco, habla, pues, loco, que... A ver, ya miren. Esto es una vivienda, ¿ya? Si ustedes van a la NEC, en la NEC le dicen, bueno, es lo que ustedes van a hacer en su proyecto. En la NEC dicen que para viviendas se considere una carga viva de 200 kilogramos por metro cuadrado, o lo que es 0.2 toneladas por metro cuadrado, ¿sí? Entonces, esta es la carga viva de superficie, ¿no es cierto? Porque está por metro cuadrado, ¿sí? Y la carga muerta aproximada, tomando en cuenta el peso de la losa y todo, un aproximado de 0.7 toneladas por metro cuadrado. Tenemos carga muerta y carga viva, ¿sí? Si nosotros hacemos una carga última superficie, sería la primera combinación, ¿cuál era? 1.4 por la carga muerta, que sería 0.7, ¿no es cierto?
O la otra combinación que sería 1.2 por 0.7 más 1.6 por 0.2, ¿no es cierto? ¿Alguien me ayuda? ¿Cuánto sale esto de aquí? 1.4 por 0.7. 0,98. 0.98, ¿no es cierto? Saldría 0.98 toneladas 1.16 la otra. metros cuadrados. ¿Cuánto? 1.16. 1.16 toneladas metros cuadrados. ¿Sí? Una Entonces, pregunta, esto de que dice, una pregunta, eso que dice de vivienda, eso está en la norma, ¿o qué? Eso que sacaste ahorita 200 o CB y CM, eso, esto está la norma. Esto ustedes lo calculan dependiendo de qué espesor es su losa, si es una losa en una dirección o en dos direcciones, si es nervada, es maciza, si es que le van a poner cerámica, si no le ponen cerámica, pues ya. Esto es tomando en cuenta eso. Y esta está en la norma. ¿Sí? En la que le dije NEC y ahí dice cargas no sísmicas. Está así. ¿Sí? Está claro. Entonces, ¿con qué carga última vas a trabajar? Con esta de aquí. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos 1.16 toneladas por metro cuadrado. Quiere decir que aquí está bajando una carga. Acuérdense cuando veíamos física C, ¿no es cierto? Si estaba saliendo, veíamos el puntito. Si estaba entrando, veíamos la cruz, ¿no es cierto? Quiere decir que tenemos una carga de superficie entrando, ¿verdad? Sobre la superficie. Vamos a hacer una en general así. ¿Sí? Que la carga está distribuida en esta área, ¿verdad? ¿Cierto? Y el valor de esta carga, la carga última es ¿cuánto? ¿Cuánto me dijeron? Así, ¿no? Está entrando una carga de 1.16 toneladas por metro cuadrado. ¿Ya? Pero eso está cayendo sobre la losa como tal, ¿verdad? Pero esta losa, miren, pero esta losa está, la mitad la soporta esta viga, ¿ya? La mitad la soporta esta viga de aquí y la otra mitad la soporta esta viga de aquí, ¿no es cierto? Lo mismo del lado acá, este pedazo de losa, la mitad le soporta la viga que estamos hablando y la otra mitad le soporta esta viga, ¿verdad? Realmente, si es que nosotros tomamos en cuenta así de forma rigurosa el análisis estructural, no es así tal cual como que mitad mitad, sino que realmente las cargas se distribuyen de acuerdo a la rigidez del elemento. Pero para predimensionar está bien esto que hagamos mitad mitad, ¿verdad? Siempre y cuando sea una losa en una sola dirección. Como ustedes pueden ver aquí, los nervios, si se dan cuenta, estos son los nervios. Quiere decir que los nervios están descansando. Bueno, miren, estas son viguitas chiquitas, porque ustedes no saben que son nervios todavía. Son viguitas chiquitas, ¿verdad? Que sostienen la losa y estas viguitas chiquitas se asientan sobre esta viga. ¿Sí? Porque nosotros vamos a diseñar esta viga de aquí, ¿no es cierto? Ya. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Como hicimos en el examen de resistencia de materiales, ¿verdad? ¿Qué es lo que se lleva esta viga? Esta viga realmente se lleva esta flecha y esta flecha aquí. Quiere decir que se coge mitad de este vano de acá y mitad del vano de acá. Vano o luz. Van a escuchar muy seguido vano o luz. Hasta ahí está claro lo que he dicho. No he dicho nada nuevo, solo he dicho algo que en teoría nosotros vimos en residencia de materiales, pero si es que no se acuerdan, me avisan, no hay ningún problema, ¿sí? Bueno, vamos a ver aquí me pregunta. Señor John Jairo Alberca Morocho, ¿me ha entendido lo que he dicho hasta ahora? Sí, sí, sí lo entendí. Seguro. Señorita Julián, Completamente.
Señor Luis Purizaga, ¿me ha entendido? Sí. Sí, todo claro. Un gusto verlo acá, compa. Ajá. Igualmente. Ya. Entonces, chicos, miren. Vamos viendo en el dibujo. Ay, ¿qué pasó? Mira, vamos en el dibujo. Que esta dimensión, pongámosle que es 230. Aquí dice 230. Quiere decir que de aquí a acá, en verdad, es 230. Quiere decir que de aquí a acá, ¿cuánto se lleva? La mitad de 230 se lleva 1.15, ¿no es cierto? 1.15 de este lado. Y de este lado acá, ¿cuánto se lleva? Mide 2.15, más aproximado 2.15. Sería 1.075, ¿no es cierto? Y este lado se lleva 1.075. ¿Sí o no? Entonces, ¿cuál es el ancho tributario que se lleva esta viga como tal? Sería el ancho tributario sería 1.15 más 1.075, ¿no es cierto? El ancho tributario sería 2.225 metros, ¿no es cierto? Sí, ¿verdad? Entonces, nosotros lo que queremos es tener una viga así más o menos. Tener una viga así y que la carga sea así. ¿Sí? ¿Cómo la pasamos así? A que sea una carga lineal. Si ya tenemos la carga de superficie, toneladas metros cuadrados, para pasar la carga lineal tenemos que multiplicarle por el ancho tributario. Entonces, esta carga W sería igual a ¿qué? Sería a ¿qué? El W sería a 1.16 toneladas por cada metro cuadrado por el ancho tributario, que es 2.225 metros. Se va este y se va este aquí, entonces ahí nos quedaría W es igual a ¿cuánto? 2.581. 2.581 toneladas metros, ¿no es cierto? Sería 2.581 toneladas metros. ¿Ya? Vamos a decir que, digamos que es una viga simplemente apoyada ya, para no marearnos. Aunque si es que fuese empotrada, ¿no es cierto? La viga fuese así. Ustedes saben bien que aquí existen unos momentos negativos y acá hay momentos positivos, ¿no es cierto? Y aquí termina, ahí está. Sería así más o menos, ¿verdad? Más o menos así. Así, donde acá es WL cuadrado sobre 12. Acá es WL cuadrado sobre 12. Y aquí es WL cuadrado sobre 24. ¿Verdad? Si es que fuese empotrado. ¿Sí? Pueden hacerle con este o pueden hacerle con el otro que sería con el simplemente apoyado. Cuando es simplemente apoyado, en cambio tenemos, solo tenemos así para sería WL cuadrado sobre 8, ¿no es cierto? Sí, ¿no? Eso está claro. Entonces, ¿qué nos falta? El L, perdón. El L es de 460, ¿verdad? Este L de aquí de 460. ¿Ya? Entonces, nosotros tendríamos L 460 metros, ¿no es cierto? Si nosotros somos conservadores y decimos que es simplemente apoyada, que es esta de aquí, nuestro momento último, porque ya sacamos la carga última, sería ¿cuál? W, que sería el W último, ¿sí o no? Por L cuadrado sobre 8, ¿no es cierto? Entonces, nuestro momento último sería ¿cuánto?
W sería 2.581, ¿verdad? Por el L cuadrado, que es 4.6 al cuadrado, ¿verdad? Y esto sobre 8, ¿sí? Entonces, nuestro momento último, ¿cuánto sería? Nuestro momento último sería 6.82, bueno, 83 casi, 6.83 toneladas metros, ¿no es cierto? Ese es nuestro momento último como tal. ¿Está claro eso, chicos? ¿Está claro lo que se ha hecho? Hasta el momento solo hemos hallado ¿qué? Demanda, ¿cierto? Ni hemos hablado de la sección de la viga. No hemos puesto que la sección de la viga, nada. Sección, columna, nada, solo. No sabemos cuánto es la base, no sabemos nada. Solo sacamos un momento último. ¿Sí está claro, chicos? Sí. Listo. Entonces, creo que está bastante claro cuando se habla de demanda y cuando se habla de capacidad o resistencia, ¿no es cierto? Si a ustedes le pidieran que le calculen la resistencia de la viga así con los datos que le han dado, así no, ustedes no pueden sacar porque no le están dando datos de la viga. Para sacar resistencia de algo en hormigón armado siempre al menos deben darnos, por ejemplo, el F'C, es lo primerito, pues, ¿no? Si estamos hablando de hormigón armado, el F'C. Dimensiones, ¿verdad? Dimensiones, ¿verdad? Acero, ¿cuánto acero? Tiene que dar el FY, pero bueno, el FY ya se sabe que siempre va a ser 4200 kilogramos por cada centímetro cuadrado, ¿sí? Pero si no nos dan estos valores, jamás podemos sacar resistencia o capacidad, ¿sí? Pero si le dicen, el momento último sí le pueden sacar porque las cargas están en la NEC, ¿cierto? Las cargas muertas las puedes asumir, ¿cierto? Si te dan la longitud, ¿verdad? Basta con las cargas y la geometría en teoría. La geometría de la edificación, o sea, luces, ¿verdad? Usted puede sacar la demanda última, pero resistencia o capacidad siempre ustedes sacan, siempre y cuando le den F'C, las dimensiones, cantidad de acero y el Fy. Si no les dan esos datos, ustedes jamás pueden sacar la capacidad. Demandas, sí, ya se dieron cuenta. Jamás hablamos del F'C, jamás hablamos de dimensiones, jamás hablamos cuántas varía acero, nada, solo hablamos de las cargas que están encima de esa viga, nada más. ¿Está claro, chicos? Entonces, demanda, listito, ¿no es cierto, Marcos? Confirma, Marcos. La demanda, sí está claro. Sí, una ¿Ande? pregunta. Todos estos fueron valores inventados por ti, ¿no? ¿Cuál valores? Los últimos, L sí, A ver, claro, pues, obviamente. Mira, los únicos valores que nos tienen que dar es ¿ya? Este valor, si es que no sabes la norma, te tienen que dar este valor, ¿verdad? Y este valor en teoría, porque bueno, te tienen que dar porque uno cuando está viendo el armado, uno no sabe cómo sacar esos valores, pero esos valores en teoría deben darte, ¿ya? Y deben darte estos valores. De aquí a acá cuánto mide y de aquí a acá cuánto mide, para sacar el ancho tributario. Pero de la viga como tal, no nada. ¿Sí viste? Nada. Ahí sí. ¿Sí, Marcos, o no? sí. Ya. Entonces, ya sabiendo esto, bueno,
tema aparte vamos a sacar lo que es la capacidad a flexión. ¿Ya? Esto es bonito entenderlo como tal. Veamos. Nosotros tenemos esto aquí, mira. Nosotros tenemos esto, ya van a ver. Nosotros tenemos una viga así, ¿verdad? Una viga. ¿Verdad? Ya. Digamos que este pedazo aquí es de, digamos que nosotros tenemos así la viga, ¿ya? Tenemos la carga aquí arriba y la viga se ha deformado como, la viga se ha deformado así, ¿no es cierto? Quiere decir que si hacemos un corte aquí, la viga arriba está en compresión y abajo está en tensión, ¿no es cierto? Sí, ¿no? Entonces quiere decir que como abajo está tensión, quiere decir que abajo están las varillas, ¿no? Vemos que aquí abajo están las varillas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el momento va a estar así, ¿verdad? El momento interno va a estar así. Quiere decir que abajo está jalando y arriba está empujando, ¿no es cierto? ¿Verdad? Esta zona de acá arriba le está empujando, quiere decir que está a compresión, ¿no es cierto? Y en esta zona de acá le está jalando, ¿no es cierto? Y aquí está en tensión. Si está claro el dibujo como tal hasta ahí. Señorita Novillo. La flecha roja que tienes ahí, ¿eso refleja cómo se está comportando o es un momento? Es un momento, Ok. efectivamente es un momento. Pero este momento te indica cómo se comporta. Acuérdense que nos decía la teoría. La teoría nos decía, ¿verdad? Si es un momento positivo, quiere decir que las fibras superiores están en compresión y las fibras inferiores están en tensión, ¿no es cierto? Eso era lo que nos decía, porque básicamente lo que está haciendo es que la viga se deforme así, ¿no es cierto? Entonces abajo está en tensión y arriba está en compresión. Nosotros hacemos un cortecito aquí, este pedacito, ¿verdad? Es esto de aquí. Quiere decir que arriba está compresión y abajo está en tensión. Ahí sí. Ok, sí, claro, gracias. Ya. Es que generalmente, ¿qué hace un momento? Un par de momentos, por ejemplo. Por ejemplo, si yo tengo una llave aquí, ¿verdad? Que es básicamente lo que hacemos con los carros, ¿no es cierto? Si nosotros hacemos una fuerza así, y hacemos una fuerza así, ¿verdad? Quiere decir que esto va a girar en esta dirección, ¿no es cierto? Entonces es lo que pasa acá. Esta es una fuerza y esta es otra fuerza, ¿no es cierto? La misma fuerza. Estas dos fuerzas, ¿verdad? Están generando un momento, una rotación como tal, pero al final son fuerzas. Entonces, si vamos a lo contrario, sería que el momento genera estas dos fuerzas, la fuerza de tensión, que vendría a ser aquí, y acá arriba generaría la fuerza de compresión, que es la de aquí. Sí, ¿no? Ahí sí. Ya. Entonces, vamos a comenzar ya con lo que es flexión como tal, ¿sí? Entonces, veamos. Lo primero que debe pasar en toda estructura que está en equilibrio estático es que las sumatorias de fuerzas en X o sumatoria de fuerzas en Y, en lo que sea, ¿a cuánto debe igualarse? A 0, ¿no es cierto? Entonces, si yo aquí, veamos, ¿verdad? Si este momento hace que arriba exista una fuerza
de compresión y hace que abajo exista una fuerza de tensión, ¿verdad? La compresión y la tensión tienen que ser iguales, bueno, para que se cumpla el equilibrio. Eso es lo primerito, ¿no es cierto? Luego de eso, ¿verdad? Luego de eso, ¿verdad? Este momento de aquí es generado por una carga externa, ¿cierto? Entonces, la sección como tal tiene que generarle un momento de reacción para que se equilibre, ¿no es cierto? Entonces, el momento como tal debería ser igual, ¿verdad? Al momento generado por la carga externa, ¿verdad? ¿Cierto? Así tal cual. Y veamos que ese momento realmente, ¿cuál es? Bueno, ese momento, ¿cuál es? Mire, este es el momento como quien dice resistente, ¿no? Este es el momento resistente, ¿cierto? Este momento resistente, ¿verdad? Tiene que ser igual a que al momento generado por la carga externa, pues, ¿no? Sí, ¿no? Y ese momento generado por la carga externa es justamente es el que haya abajo haya una tensión y arriba haya una compresión. A la final, esa tensión y esa compresión generan un giro, ¿cierto? Que ese giro es el que va a tener que responder la sección como tal para que haya un equilibrio. Y acá estas fuerzas, compresión y tensión, se deben equilibrar. Hasta ahí. ¿Hay algo que no esté claro, chicos? Señorita Lady Nicole Macas Méndez. Sí, pero sí me parece. ¿Mande? ¿Me puede repetir ¿Cuál parte? la última por el momento? Esta. Ujú. Ya, mira. A ver, mire. Sí, nosotros tenemos esto aquí. Vamos a decir que esta zona está a compresión, ¿cierto? Ya digamos que acá arriba está compresión y acá arriba está en tensión. Esta compresión y esta tensión son generadas por las cargas externas, ¿ya? Entonces quiere decir que aquí a esta compresión quiere decir, ¿verdad? Que esta área de aquí, por ejemplo, esta área de aquí, la quiere mandar hacia adentro, ¿sí? ¿Verdad? La quiere mandar hacia adentro porque le está comprimiendo, pues, ¿no? En cambio, a esta tensión de acá, ¿verdad? Le quiere mandar hacia afuera. Bueno, le quiere jalar hacia afuera, ¿verdad? Porque obviamente hay una tensión, pues, ¿no? ¿Verdad? Esto pasa cuando no hay resistencia a las fuerzas que hayan, pues, ¿no? ¿Verdad? Pero ¿qué pasa? Esta sección de viga, ¿verdad? Si es que hay una compresión, esta sección de viga efectivamente también como reacción tiene que empujarle para que esto se quede quietito aquí, pues, ¿no? No puede hundirse esto, sino tiene que estar quietito ahí. ¿Sí? Asimismo, la parte de abajo que está a tensión tiene que quedarse quietita, ¿verdad? Tiene que quedarse quietita, ¿verdad? Y por eso, en este caso, el acero le va a generar una reacción para que esto no se vaya hacia afuera, ¿cierto? Entonces, esa reacción de momento es el momento, ¿no es cierto? Como tal. Para que quede en equilibrio, tiene que ser igual a ¿qué? Al momento generado por la carga externa. Si nosotros tenemos un brazo de palanca aquí que se llame D, digamos, bueno, pongámosle nomás el momento por la carga externa. El momento interno, que es de reacción, ¿sí, no?
tiene que ser al menos igual al momento generado por las cargas externas. Este momento generado por las cargas externas son los momentos ocasionados por ¿quién? Por C. Y por C. Está claro. ¿Sí, no? Entonces, para uno sacar el momento, este momento interno de reacción, ¿verdad? Que vendría a ser mi capacidad, tengo que sacar este momento aquí dentro de la viga, generado por las cargas externas. Este momento externo que estoy poniendo realmente es un momento interno, pero generado por las cargas externas, ¿sí? Entonces, este es un momento interno generado por las cargas externas. Este es un momento interno que está reaccionando a ese momento interno generado por las cargas externas como tal. ¿Está claro, chicos? Señorita Maca, sí. Sí, ahí sí. Entonces, pero veamos esto ya. ¿Verdad? Uno en hormigón armado, uno trabaja así realmente. Uno trabaja así. Uno trabaja como que si las vigas, una sección de vigas, ahí. Digamos que la viga está ahí, ¿ya? Y las varillas están ahí. Las varillas comienzan a trabajar cuando aquí ya se generan unas grietas, y esas grietas ya hacen que este pedazo de hormigón de aquí abajo ya no trabaje. ¿En quién comienza a trabajar la tensión? El acero. Por eso yo le decía que las varillas de acero se la ponen en la zona de tensión. ¿Sí está claro? Entonces, veamos. Miren, si nosotros vamos al dibujo anterior, ¿verdad? La compresión se lo lleva una parte de la viga, ¿verdad? Y la tensión se la van a llevar los aceros como tal. Entonces, veamos. Miren, nosotros hacemos ese mismo dibujo como tal. Nosotros vamos a tener esto, miren. Nosotros vamos a tener esto, miren. Vamos a tener aquí las varillas. ¿Ya? Y aquí va a haber un área de hormigón que va a estar a compresión. ¿Sí? Esta área va a estar a compresión. Ustedes saben que esta área es de aquí, siempre hay una resultante, ¿verdad? Y esto es una compresión, ¿no es cierto? Y las varillas se hacen como que si fuera uno solo, ¿verdad? Como contamos las tres varillas, y en estas varillas hay una tensión, ¿cierto? Y entre estas dos fuerzas, entre compresión y tensión, hay una distancia z, que es el brazo, digamos. Si es que nosotros nos acordamos de mecánica vectorial, nosotros teníamos esto de aquí. Entonces aquí tenemos una fuerza y tenemos otra fuerza para acá, que son iguales, ¿no es cierto? Si nosotros hacíamos momento con respecto al punto medio, que sería aquí, ¿verdad? Digamos el punto A. Sumatoria de momento con respecto al punto A tiene que ser igual a qué? Algo, pues, ¿no? Ese algo era qué. Digamos que para acá son los positivos, ¿ya? Sería F por D medios, y este también a seguir por acá, más F por F por D medio, esto es igual a qué? Esto es a F por D, ¿no es cierto? Ese momento es a F por D. Y nos acordamos que cuando había un par de momentos, solo bastaba con que la fuerza multiplicarla por la distancia entre esas dos fuerzas, ¿no es cierto? Entonces acá en este caso,
el momento vendría a ser ¿qué? El momento vendría a ser o Z por C, o el momento vendría a ser Z por T, ¿no es cierto? ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? Josué Pasos, una pregunta. No entendí, o sea, la F, ¿quién aplica esa fuerza? ¿Cuál? Esta es F, Acá. ajá, Ya. Esta aquí fue como un ejemplo para explicarle o hacerle acuerdo que era un par de momentos. ya, ok, pensé que tenía. Es como que si nosotros... No. Esto solo para hacerles acuerdo, sacar un par de momentos, acuérdense. Si nosotros tenemos fuerza y fuerza y hacíamos momentos con respecto a cualquier punto y nosotros elegimos el punto medio, se dan cuenta que el momento era la magnitud de la fuerza de cualquiera de estas dos, porque estas fuerzas son iguales, ¿sí? Y por la distancia entre esas dos fuerzas, eso es el momento. Entonces, por eso elige como analogía de esto, vamos acá. Es lo mismo que pongamos, es lo mismo que el momento es igual a qué? A C, que es la fuerza, por Z, que es la distancia, o T, que es una fuerza, por Z, que es la distancia, nada más. Ya, gracias. ¿Seguro? Pero está cogiendo desde en medio también, así que. No, ya te dije que acá nosotros cogemos en un punto, en este caso en el medio. ¿Ya? Entonces, para demostrarte que no importaba en qué punto tú ponías, digamos que tú lo pones aquí, vamos a ver. Ese es el concepto de un par de momentos, creo que se llama. Digamos que, vamos a poner acá ya, digamos que esto es 2 de tercios, ¿sí? Ya, y este pedacito es 1 de tercios, ¿ya? Está claro. Si yo hago momento con respecto a este punto, sería F por cuánto? Por D tercios, ¿sí o no? Más F por cuánto? Por 2 D tercios, ¿no es cierto? ¿Y esto igual a qué? Si nosotros hagamos factor común sería F por D tercios más 2 D tercios, ¿cuánto es eso? Eso es lo mismo que tuviera F por 3 D tercios, ¿no? Y eso es lo mismo que F por D, ¿sí? Es lo mismo, si se dan cuenta. No importa en dónde cojas el punto, realmente lo que te importa es que estas dos fuerzas son iguales, compresión es igual a tensión, ¿verdad? Lo único que te importa para sacar el momento, no importa en qué punto le cojas, siempre te va a salir la misma respuesta. La fuerza, ya sea compresión o tensión, porque compresión y tensión son lo mismo, compresión es igual a tensión, ¿sí? Por la distancia que la separa entre esas dos. En este caso es Z. Acá en el ejemplito le pusimos como D. Todo esto es D, pues, ¿no? De aquí para acá es D. Ahí sí marco, ¿o no? Loco. ¿Andé? Ya entendí. Sí, seguro, gracias. Ya. Entonces, miren, verá que me tiene que entender esto, me tiene que entender bien esto, porque ahorita ya, y ahora sí vamos con fórmula en teoría. ¿Ya? Entonces veamos. Ahora sí vamos. Nosotros vamos a tener dos diagramas. Diagrama de esfuerzos. Y vamos a tener un diagrama de deformación. ¿Sí? Digamos que si nosotros tenemos la viga así,
Esto es H y esto es B ya. Aunque H es de B. Nosotros le vemos desde acá, solo vamos a ver algo así, ¿verdad? Un área. Y si lo vemos desde acá, vamos a tener una línea, ¿no es cierto? Y esta línea va a ser de altura H, ¿cierto? Entonces veamos. Nosotros tenemos esta línea de altura H. La línea de altura H. ¿Ya? Lo que vamos a tener es lo siguiente. Espera. Nosotros vamos a tener esto aquí. Mira. Tenemos esfuerzos, vamos a tener así. Esfuerzo de tensión. Esfuerzo de compresión. ¿Sí? Pero esta distribución de esfuerzo así lineal solo pasa en el rango elástico, ¿verdad? ¿Y qué dijimos? ¿Qué dijimos nosotros? Que el concreto tal cual, ¿verdad? Esta parte de acá no va a recibir tensión, sino que ¿quién se va a llevar esa tensión? Esa tensión sí van a llevar las varillas que van a estar aquí, ¿no es cierto? Entonces, básicamente esto no es así tal cual, sino que ¿quién se lleva esa tensión? Esa tensión se le llevan las varillas de acero que van a estar aquí. ¿Sí? Entonces tenemos tensión aquí en las varillas de acero y tenemos una distribución de compresión aquí arriba, ¿cierto? Sería como que tuviéramos así. ¿Sí? Y así. Sí, está claro esa parte, chicos. Entonces, pero esto es en el rango elástico. Entonces, ¿qué dicen? Los estudios lo dicen, que una vez que estos esfuerzos aquí, el esfuerzo en el concreto sea mayor al 50% del F'C, quiere decir que ya no es una curva lineal, sino que es una curva, puede ser cuadrática, cúbica, cualquiera. Miren, una vez que ya pasa el esfuerzo, pasa el 50% del F'C, ya no se esperen una línea aquí, sino que lo que van a tener es lo siguiente, miren. Sino que lo que van a tener es lo siguiente, tal vez van a tener algo así. Sí, una curva así. ¿Sí está claro? Entonces, donde esté esta curva así, ¿verdad? Esta es la zona de ¿qué? Esta es la zona de compresión. Esta es una altura de compresión C. ¿Sí o no? Y en esta altura de compresión C hay una fuerza resultante. Aquí hay una fuerza resultante. Entonces, hay una fuerza resultante que es la compresión. ¿Sí está clara esa parte? Hasta ahí, por favor, díganme si está claro o no. Marcos, dime. ¿Ande? ¿Qué cambiaba la curva? ¿Cómo? ¿Por qué luego hiciste un gráfico de una curva? O sea, ya no era lineal. Ya. Eso fue lo que les dije. La curva en el rango elástico es lineal, pero una vez que el esfuerzo, ¿verdad? En esta zona de aquí es mayor que el 50% que el F'C, digamos que tú tienes un F'C de 240 kilogramos centímetros cuadrados. Y el esfuerzo ya va por 125 kilogramos centímetros cuadrados. A ver, mientras iba en 100 kilogramos centímetros cuadrados, ¿verdad? Era lineal. Ya pasó a 125 y ya se hizo una curva. Eso. Ahí sí. Sí. Ya. Entonces, eso es lo que pasa. Se hace una curva. Y nosotros, por experiencia que hemos visto en integral y todas las cosas, sabemos que es un poquito complicado calcular áreas, volúmenes en curvas, ¿no es cierto?
Entonces, por ejemplo, es mucho más fácil. Por ejemplo, si es que nosotros tenemos así, por ejemplo, digamos que nosotros tenemos nuestra Abigail, ¿no? Nuestra Abigail. Nosotros tenemos nuestra zona aquí de compresión, ¿verdad? Imagínate que se te haga esto, ¿no? ¿Verdad? Es complicado, realmente, es complicado, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hicieron todos estos manes que investigan el hormigón armado? Lo que hicieron es, de esta distribución curva que tenemos aquí, que es un poquito feita, ¿no es cierto? Y bueno, mira, esta distribución, esta altura de esta distribución es una altura C, porque es la zona que está en compresión, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué dijeron ellos? Dijeron, esto es H, ¿verdad? Por aquí están las varillas, ¿no es cierto? Por aquí están las varillas. Desde aquí hasta las varillas, en cambio, mide D, se llama D, ¿sí? Y todo es H, pero hasta aquí solo es D. ¿Qué hicieron? Dijeron, ¿sabes qué? No, es muy complicado calcular así, ¿verdad? Y pasaron a un dibujo así. Pasaron a un dibujo así. Que esta era la zona de compresión, en teoría. Que esta es la zona de compresión. Y lo que hicieron fue lo siguiente, ¿sabes qué? No, vamos a hacer un rectángulo, ¿sí? Vamos a hacer un rectángulo, dijeron los manes. Ya. No va a ser algo así, sino que vamos a hacer un rectángulo, ¿sí? Para poderlo calcular, pues, ¿no? Porque es más fácil un rectángulo, bueno, este vendría a ser un paralelepípedo, por cierto. Así se llama, ¿no? Entonces, ¿mande? Sí, el nombre está bien. Ya, entonces, en vez de tener esto, lo pasamos a esto. Pero esta altura de aquí ya no va a ser C, sino que le vamos a llamar A. Bueno, ellos le llamaron A, ¿sí? Esa altura se llama A, ¿sí? Miren, de C, que es así curvo, pasó a ¿qué? Pasó a A, que es así rectangular, ¿verdad? Entonces, ustedes van a aprender más adelante que este es el famosísimo bloque de Whitney. Creo que sí te digo así. ¿Sí? ¿Verdad que solo eso cambió, verdad? Esto de aquí es la dimensión B, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, ¿cómo sacamos nosotros la fuerza de eso de ahí, verdad? ¿Qué les dije ayer o antes de ayer? ¿A qué esfuerzo máximo se llegaba en el concreto? Si nosotros teníamos un F'C. ¿A qué esfuerzo máximo se llegaba? 1200, ¿no? ¿Cuánto? Era un porcentaje. Acuérdense que le dije, 85. 0,85. entonces, el esfuerzo como tal es 0.85 F'C, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que esta altura de este paralelepípedo, ¿cuánto vale? Vale 0.85 F'C, ¿no es cierto? Pero ese es un esfuerzo. Para pasarlo a fuerza hay que multiplicarle por un área. ¿Cuál es el área? El área vendría a ser mi A
vendría a ser mi A de aquí por mi B que está acá, ¿no es cierto? Esta vendría a ser mi área como tal, ¿no es cierto? Sí, ¿no? Entonces, mi fuerza de compresión sería ¿qué? Mi esfuerzo por mi área, ¿no es cierto? La compresión vendría a ser el esfuerzo, que sería 0.85 F'C. ¿Por qué? Por mi área. ¿Cuál es mi área? A por B. ¿No es cierto? Entonces ya tenemos nosotros una fuerza de compresión. ¿Está claro? Marco, sí. Sí, sí. Señorita, a ver. No, no, chico. Ronier Gavilema. ¿Me ha entendido? Se ha ido Ronier. Rodríguez Paredes. Oscar, ¿me ha entendido? Sí, sí, está entendido. Sí. Jamás en mi vida había dibujado tan bonito como ahora. Mentira, es dibujo feísimo, pero es de los mejores dibujos que me han salido. Si no, pregúntenle al señor Marcos Salazar. Listo. Hasta ahí está claro. Eso es compresión, pero nadie me preguntó cómo pasamos de C a A. ¿Sí? Entonces, para pasar de C hacia A, hay un factorcito, miren, hay un factorcito beta, que se llama beta, ¿verdad? Entonces va a ser así. Que A va a ser igual a beta por C. Así se pasa. ¿Ya? Generalmente, creo que hasta resistencia de 280 o de 350, el beta siempre va a valer 0.85. Cuidado a confundir este 0.85 con el de acá, son muy aparte, ¿eh? Muy aparte, ¿sí? Este es un factor beta, ¿verdad? Este 0.85 ya es fijazo ahí en el esfuerzo del hormigón. Este beta es otro, ¿sí? Generalmente 0.85, pero ya les voy a enseñar una figurita en donde ese valor va cambiando. Bueno, el beta generalmente está entre 0.65 y 0.85, pero generalmente es el 0.85. ¿Está claro, chicos? Entonces, Sí. entonces miren, ya tenemos la fuerza de compresión, ¿no es cierto? En teoría la fuerza de compresión ya la tenemos, ¿sí? Ahora, a fuerza de tensión, les dije que la fuerza de tensión se la llevaba ¿quién? Se llevaba las varillas, ¿verdad? Las varillas que están aquí. Ya, la varilla 1, la varilla 2 y la varilla 3, ¿verdad? Nosotros vamos a tener un AS, que es el área de acero. Este AS quiere decir que es el área de la varilla 1 más el área de la varilla 2 más el área de la varilla 3, ¿no es cierto? Ese tendría que ser mi AS, ¿cierto? Y nosotros sabemos que el esfuerzo máximo al que puede llegar el acero es el FY, en este caso casi siempre es 4200 kilogramos centímetros cuadrados. Pero dejándolo expresado, nos sabemos que esfuerzo es igual a ¿qué? A fuerza sobre área, y por lo tanto mi fuerza es igual a mi esfuerzo por mi área, ¿no es cierto? Entonces la fuerza en el acero, que sería de tensión, sería el FY por AS, ¿no es cierto? Ya tenemos mi fuerza de tensión como tal. Está claro, chicos. No es nada del otro mundo, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros queremos hacer mi equilibrio, ¿cuál era el equilibrio, chicos? El equilibrio era ¿qué? La sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a cero, ¿no? Entonces sería que con presión
igual a qué? Es igual a tensión, ¿no es cierto? Entonces esta compresión sería 0.85 F'C por A y por B, ¿no es cierto? Tiene que ser igual a qué? A AS por FY, ¿sí o no, chicos? Entonces esto es lo primerito que tenemos. ¿Sí está claro? Y con el bloque de momentos, ahorita SA de la fórmula de compresión, ahorita ya tenemos que, con la transformación, sería SA beta por C, ¿no es cierto? 0.85. Exacto. Sería en función de C sería 0.85 por F'C por beta por C por B. Y ahí sería igual a S por FY. Ahí sí. Sí, ¿verdad? ¿Sí o no, chicos? ¿Qué representa esa como C minúscula o qué letra es? ¿Cuál? ¿Está aquí? ¿Esa? Sí. Ya. Es esta C de aquí. Es la altura de la viga que está en compresión, por ejemplo. Nosotros vemos así solamente la sección. Solo vemos la sección, ¿verdad? Es decir, que abajo están las varillas, ¿verdad? Y obviamente las varillas están en tensión, ¿no es cierto? Y arriba debe haber una zona que esté en compresión, ¿sí? Esta zona está en compresión. Entonces la altura de esta zona que está en compresión es C minúscula, ¿verdad? Pero una vez que ya pasa el 50% del F'C, ¿verdad? Esta vendría a ser mi C minúscula, pero su distribución es curva. Entonces, para no tener que sacar una resultante de una distribución curva, ¿verdad? Uno lo que pasa es a un rectángulo o a un bloquecito, que es el bloque Whitney. Entonces, de esto lo pasa a esto, como si estuviéramos así. ¿Sí? Las varillas están ahí mismo. Y el bloquecito ya está así. Pero esto ya no es C, sino que esto ya vale A. Ahí sí. El chico que me preguntó, sí, está claro, esa parte. Pero al final de la fórmula le sigues poniendo C y acá tienes A, esa parte no entiendo. ¿A cuál fórmula le puse C y a cuál le puse A? Tú puedes ponerle cualquiera de las dos. Yo le puse A primero. Sino que como Rodríguez me preguntó, también podemos dejarlo en función de C. Pero acuérdense, realmente la fórmula es A, ¿sí? Pero si le ponemos en función de C, le pusimos ¿qué? Este valor de aquí, el valor beta. ¿Sí está claro? Marco, ¿sí? ¿O no? Pero una pregunta, ¿sería beta? Habría dos veces 0.85 con beta entonces, porque al comienzo tenías un Claro, 0.85. claro, exacto. Pero no es el 0.85 del otro, el 0.85. No. Coincide que beta es 0.85. Puede ser menos, dependiendo de las resistencias del hormigón. Ya les van a enseñar unas curvitas que el beta depende de la resistencia del hormigón. El beta es 0.85, creo, hasta un hormigón de 350, creo. De 350 kilogramos por centímetro cuadrado. Creo. No acuerdo bien eso. Sí, está claro. Pero la fórmula realmente que utilizamos es esta de aquí.
Esto, ¿sí? Para deformaciones vamos a usar C, acuérdense eso. Ya, para deformaciones vamos a usar C, pero ya sabemos que C vendría a ser igual a que a sobre beta, ¿no es cierto? Pero ya eso es después. Pero hasta ahí está claro. Marco, sí. Sí, ahora sí. Ya. Tengo una pregunta. Sí, dime. ¿Se podría aplicar lo mismo si es que el eje neutro estuviera en otro lado, más arriba o más abajo? De eje neutro. A ver, Sí, porque en este lado pasa por el medio y tanto C está igual, dividido. ¿en dónde no? Dime, no. En el corte transversal ahí, C está mitad y mitad, ¿verdad? No, no necesariamente. Mm. No, no. Es más, nosotros no hemos dicho en dónde está el eje neutro realmente. Solamente decimos un valor C, que es la zona de compresión, nada más. Mm. Entonces sigue aplicando. Ahí. Y así. Entonces, el que C sea más grande o sea más pequeño va a depender de cuánto acero se le ponga. Porque miren, o A, digamos. Miren esto. Realmente, cuando se acaba la compresión es en A, ¿cierto? Si ustedes despejan A, por ejemplo, A les va a quedar igual a ¿qué? A AS por FY sobre 0.85 por F'C y por B, ¿no es cierto? Este va a ser mi valor de A. Se dan cuenta que mi valor de A depende de qué? Depende del AS, depende del F'C que le pongamos, depende de B, y bueno, el FY que ya les dije que es 4200 aquí, ¿sí? Depende de esos valores, ¿sí? Por eso, lo primero que se hace es esto, acuérdense bien, anoten. Lo primero que se hace es esto. Compresión igual a tensión. ¿Sí? Entonces veamos. Está claro así, chicos. Respóndeme uno, por lo menos, bien así. Sí, sí, está claro. Vamos a creerles entonces. Entonces, veamos. Ya hicimos la primera condición. La siguiente condición es la siguiente. La siguiente condición es la siguiente. Asimismo tenemos la viguita. Mira la sección de la viguita. ¿Verdad? Teníamos esto aquí, ¿no? ¿Verdad? Teníamos este cubito, pero este cubito, ¿verdad? Este cubito, su fuerza resultante, ¿está en dónde? Está en el centro del cubito, ¿no? Está aquí, ¿no? ¿Verdad? Ustedes saben, si ustedes tuvieran una viga, así, ¿verdad? Si ustedes tuvieran así, ustedes saben que la resultante de esa fuerza, ¿dónde va a estar? Va a estar en el centro, ¿no es cierto? Sí, ¿no? Entonces, asimismo, nosotros tenemos de este bloquecito en el centro, ¿cierto? Esta es la fuerza resultante. ¿Verdad? Si nosotros leemos desde acá, nosotros nos paramos aquí y leemos desde acá, quiere decir que nosotros vamos a tener esto. Perdón.
vamos a tener así, ¿verdad? Así, y vamos a tener una resultante aquí, pues, ¿no? En el centro, ¿no es cierto? ¿Sí? Si esto medía A, quiere decir que este pedacito de acá arriba mide a medios, y este pedacito acá mide a medios, ¿no es cierto? Aquí iban a estar las varillas, y aquí iba a haber la fuerza de tensión, ¿no es cierto? Yo les dije también que desde acá, de acá arriba, hasta donde están las varillas, se llama distancia D. De aquí hasta el fondo, hasta acá abajo, eso es H. Pero no, hasta donde están las varillas es D. ¿Sí? Entonces, ¿yo qué les dije? ¿Verdad? Esto es compresión. Y esta compresión, la fuerza, con mayúscula. Por eso les puse la C minúscula, que es la alturita cuando es curvito, y se cambia hacia A con el beta. Ahora ya tenemos A, ¿cierto? Y nosotros sabemos que esta fuerza C está en el centroide de este bloquecito, ¿cierto? Y nosotros aquí tenemos una distancia, miren. Nosotros aquí tenemos una distancia. Esa es una distancia Z, pongámosles, ¿verdad? Y es lo mismo como que si nosotros tuviéramos, como hace un rato les dije, fuerza, fuerza y D. Es lo mismo ahora que tenemos. Ahora nosotros tenemos C, tenemos D, y tenemos una distancia entre estas dos fuerzas que se llama Z, ¿no es cierto? Entonces, el momento, ¿cuál sería? Momento vendría a ser o C por Z, o el momento vendría a ser T por Z, ¿sí o no? Pero ¿cuánto vale Z? Si nos damos cuenta, todo esto, desde aquí hasta acá, vale D. Pero nosotros creemos solo este pedacito, ¿verdad? Sería, entonces, si todo esto es D, eso es lo que vamos a decir, sería, este pedazo sería Z, sería ¿qué? Z sería igual a D Menos a medio, ¿qué? a medios, ¿no es cierto? Entonces Z vendría a ser ¿qué? D menos a medio, ¿no es cierto? Entonces esto es importantísimo, miren, ahí se, miremos esto, ¿verdad? Porque ahora sí, veamos, nosotros ponemos acá, nuestro momento vendría a ser la tensión, ¿por quién? Por D menos a medios, ¿no es cierto? Y entonces esto sería, mi momento sería tensión, ¿a qué es igual tensión? Miren, tensión es AS por FY, ¿no es cierto? Tensión, mi momento sería AS por FY por D menos a medios. De aquí comienza todo el pito, chicos. ¿Sí? Pero nosotros también tenemos un valor de A, miren, ¿ves? Entonces quiere decir que a la final, mi momento sería igual a qué, momento sería igual a qué, a AS por FY por D menos, ¿cuánto vale A? A valdría AS por FY, 2 por todo esto, 2 por 0,85 sería ¿cuánto? 1,70, ¿cierto? 1,7 por F'C y por B. Entonces ya tenemos esta formulita aquí, chicos. Si está claro, chicos, hasta ahí. Me dicen si me han entendido o no, chicos. Sí, sí se entendió. El AS, tú decías que era la suma de las varias varillas. ¿Cómo me doy cuenta cuántas áreas se suman a esa parte? Pues yo mismo me explica. Pues mira,
a ti te dan, digamos que te ponen así, 3 varillas, y te dicen son 3 phi de 12 milímetros. Entonces tú sabes que una varilla, ¿cuánto sería su área? Pi por diámetro al cuadrado sobre 4, ¿no es cierto? Pi, si es de 12 milímetros, quiere decir que es de 1.2 centímetros, ¿cierto? Sería 1.2 al cuadrado sobre 4. Entonces el área de una varilla sería 1.2 al cuadrado por pi dividido para 4. El área de una sola varilla sería 1.3. Y como son 3 varillas, lo multiplicas por 3. Entonces tu AS sería 1.13 por 3, 3.39 centímetros cuadrados. ¿Está claro? Marcos, ¿sí? Eso varía en caso de que haya varias varillas de diferentes diámetros. Ahí se hace la sumatoria. Bueno, Ahora, claro, si hay diferentes varillas, por ejemplo, digamos que tengamos aquí, digamos que tienes 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Por ejemplo, tienes a ver, generalmente te dicen así. Pongamos aquí naranja. ¿Ya? Te dicen naranja, te ponen así y te ponen así. Entonces te dicen que las naranjas es phi de 14 milímetros y estas rosaditas 12 milímetros. Entonces tú sacas el área para una varilla de 14 y sacas el área para una varilla de 12. ¿Y cuántas varillas de 12 y cuántas varillas de 14 hay? Sumas sus 2 áreas, nada más. ¿Sí está claro? Listo, avanzamos. ¿Ya? Entonces, miren, esta de aquí, miren, esta de aquí es la más importante, chicos. Pónganse muy bien de esto, chicos, ¿sí? Ahora, lo que les dije, a ver, veamos algo. Nosotros tenemos nuestra viga, tenemos nuestras varillas aquí. ¿Sí? Esta distancia de aquí hasta acá se llama H, pero esta distancia de aquí hasta aquí se llama D. ¿Sí? Acuérdense de eso. Ya. Entonces, veamos. Y esto se llama B, ¿no? Entonces, vamos a definir un concepto muy importante. ¿Sí? La cuantía. La cuantía. Esto es el ρ. El ρ significa el área de acero dividido para B por D. Digamos que esto le sale 0.01. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hay el 1% de acero con respecto al área que es, al área efectiva, que es B por D. Cuidado, va a ser B por H, es B por D. ¿Sí está claro? Por eso es el área de acero con respecto a B por D. Si le sale 0.01, quiere decir que es el 1%. ¿Sí? La cuantía o el porcentaje, muchas veces le van a nombrar como cuantía, que es 0.01, o si le dicen el 1%, quiere decir que el 0.01 es igual a S por B. Por ejemplo, si le dicen en una viga de 25 por 40,
póngame una cuantía del 1.2%. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que es 0.012. Generalmente esto es base y esto es altura. Digamos que no va a ser altura, sino que va a ser D. Ya directo no. 0.012 es igual a que a S, el área de acero, sobre B por D, que sería 25 por 40. Entonces, mi AS sería igual a ¿qué? A 0.012 que multiplica por 25 por 40. Entonces, mi área de acero tiene que ser igual a ¿qué? A 0.012 por 25 por 40. Entonces, mi área de acero sería 12 centímetros cuadrados. ¿Sí está claro, chicos? ¿Han entendido el concepto de lo que es cuantía o porcentaje? La D va de varilla a varilla. ¿Mande? ¿Cómo? ¿Cuál, Letra cuál? D. Letra D. ¿De dónde a dónde va? La letra D. Sí. Ya, mira, la letra D. Vamos a explicar. Esta era la zona que está comprimida, ¿no? D se toma desde el punto que está más arriba, comprimido, que sería aquí, hasta el centroide de la fila de varillas, ¿sí? Ahí. Eso es D. Sí, ahí sí está claro, ¿o no, chicos? Sí. Ya. Todos claros, chicos. Sin vergüenza, nada, díganme nada más. No entiendo y yo les repito. Nadie, todos entendieron todo. Todos entendieron todos. No, todos entendieron todo, todos no entendieron nada. ¿La V qué significa de varilla o qué? Mande, mande. ¿La V qué es de varilla o qué? ¿La qué, la qué? ¿Dónde dice B 25 por 40 o qué letra es eso? Ah, ya. Esto es... Ya. El 40 realmente es el H, pero ahorita como para hacerlo rápido, estamos suponiendo que el D es el 40. Así. Ya, entonces el H vendría a ser, digamos que 45, digamos, ya. Digamos que este pedacito de aquí acá es 5. ¿Ya? Y el D es 40. Ahí sí. O sea, pero en sí siempre que como el D o el H. Mande, mande. O sea, siempre trabajo con el D. Exacto, siempre con D, acuérdense bien D. Y esa V que está V, ¿qué significa? Varilla de 25. ¿O qué es? ¿Cuál? Aquí. Va a estar el 1.2%. Ahí dice No. V 25 por 40. Ah, ya. Esto significa viga de 25 de ancho por 40 de alto. Eso. Por eso aquí le puse B y aquí le puse D. 25. No habías dicho que solo las varillas van en la parte de la tensión, o sea, no van en compresión o no sirven de nada, ¿qué? Repíteme otra vez. O sea, para estos ejercicios que estamos viendo, o sea, o esta teoría que estamos viendo, las varillas siempre van en la parte de la tensión, nada más. Sí. Claro, ahorita no hemos nombrado nada de eso de ahí. Solo estamos diciendo que las varillas están abajo. Si las varillas están abajo, se supone que abajo está la tensión. Y arriba está la compresión. No he dibujado ninguna varilla arriba, ¿no es cierto? Entonces quiere decir que abajo está la tensión y arriba está la compresión.
Y es básicamente lo que he hecho en todos los dibujos, miren. Arriba está la compresión y abajo está la tensión. Sí. Marco, sí. Entonces, cuando las varillas formen el contorno, como en columna, sería otra teoría, ¿verdad? Exacto, y ya estamos hablando flexión. Ok, gracias. Entonces, ¿me entendés? El axial, hoy es flexión. Estamos analizando la condición de que la columna, perdón, la viga todavía recién se está formando las grietas y todavía no entran en acción las varillas, ¿verdad? No. Si ya estamos tomando en cuenta las varillas, si ya hablamos de varillas es porque ya se agrietó y están trabajando las varillas. Mientras no trabajen las varillas es otra cosa. Por eso yo sí les puse acá, a ver. Déjenme ver. ¿Qué dijo el Raúl? ¿A quién? Es mentiroso. No. Ah, sí. ¿Y qué dijo? ¿Pero qué dijo? Ya, chicos, vamos. A ver, aquí está, mire, yo les dije que, aquí está, le dije que la viga ya se fisuraba, mire, ya había grietas aquí, y como ya hay grietas, ya comienza a trabajar el acero. Entonces, todo lo que estamos hablando aquí es cuando ya la viga se ha agrietado y comienza a trabajar el acero, ¿sí? ¿Está claro, chicos? Ay, se me perdió. Sí, Oscar. Sí, ¿Mandé? sí, entendí. Ya dije, ya. Entonces, ¿qué es importante aquí, chicos? Ya entendieron qué es el RO o la cuantía, ¿no es cierto? Entonces, continuemos con esta fórmula aquí. Miren, con esta fórmula aquí le vamos a dar lija, muchachos. ¿Verdad? M igual a S por FY por D menos AS FY sobre 1.7 F'C por B. A esto le damos lija, muchachos. ¿Sí? Pero veamos, este 1.7 es como que si tuviéramos 1 sobre 1.7, ¿cierto? ¿Cuánto es 1 sobre 1.7? $0.588. 0.588 ya. Pero dejémosles todavía ahí ya. O bueno, 0.588 significa 0.59 más o menos, ¿cierto? Dejémosle ahí, pongámosle M es igual a S por FY por D menos 0.59 por AS por FY sobre F'C por B, así tal cual. ¿Sí? Está clara esa parte. Otro valor que debemos aprender es el siguiente. Esperen un ratito.
Veamos. Miren algo, chicos.